Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan pasado un fin de semana muy bonito. Ahora les quería mostrar cómo realizar el suéter que ganó en la encuesta, el suéter color lila. Y les mostraré cómo realizar con este hilo. Es el hilo Clea, tiene 1000 metros. Compré 2 de este hilo. Cada hilo me sale aproximadamente $3.50 en dólar y en bolivianos a 28 bolivianos cada uno. Tiene entonces 1000 metros, es 100% algodón mercerizado y es es un hilo delgado. Este mide exactamente un milímetro, creo que así se dice. Y de crochet aquí nos muestra qué número de crochet. Dice el 1,25. Yo voy a usar este que es el número 1, pero es similar al 1,25. ¿Por qué voy a usar este? Porque es mucho más fácil cuando tiene esta parte. Entonces vamos a comenzar. Antes les quería decir que hace 2 días he creado un blog en información de YouTube. Ahí está el enlace. También voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video. En este blog voy a dejar los patrones en el caso que no tengan muy claro el tutorial ahora, así que voy a dejar el patrón para que se vayan guiando de ahí. Si es que el patrón no está muy claro, es también porque recién estoy empezando a usar esto de los patrones. Vamos a comenzar a realizar cadenas múltiplos de 2 más 1. Estas cadenas que no sean muy ajustadas. Y así hasta obtener el ancho que ustedes quieran del suéter, si lo quieren un poco oversize o lo quieren un poco a cuerpo o que sea normal o regular. Entonces hacen las cadenas múltiplos de 2 más una cadena más. Ya están las cadenas. Yo realicé 112 cadenas más 1, que sería 113. Luego de esto, en la segunda cadena colocamos el dedo, luego levantamos una cadena más y realizamos puntos altos, un punto alto por cada cadena. De todo este trabajo, yo creo que donde más se demora es realizando esta primer fila de puntos altos. Luego el otro se avanza mucho más rápido. Les quería preguntar, a ver también si me responden sobre esto. Si quieren que continúe realizando las encuestas, gracias a las encuestas yo supe o sé que más o menos a ustedes les gusta y qué poder recrear, o sea, qué tutorial poder recrear. Como les dije anteriormente, igual estaba haciendo algunas recreaciones o tutoriales de cositas que ustedes me mandaban por Instagram, así que por ahí lo estaba recreando. Ahora estaba haciendo solo lo de las encuestas, obviamente que también son de las que ustedes me mandan, o sea, ideas, ¿no? Y una que otra sacada de Pinterest. Entonces me preguntaba si está bien que aún continúe así con las encuestas o realizo la prenda que yo quiera. Si pudieran me responden o voy a dejar otra encuesta para eso, no sé. Continuamos realizando los puntos altos hasta el final. Como les dije, esto es un poco demoroso.
yo lo termino y les muestro qué más sigue. Ya terminé aquí los puntos altos. Tienen que haber 113 puntos altos, así que cuenten antes de continuar. Levanto 1, 2, 3 cadenas, giro, tomo lazada. Esta primera cadena es el punto que estoy levantando ahora. Salto una cadena más o un punto alto y en el tercer punto alto realizo un punto alto. Una cadena de separación, salto una cadena en la siguiente, un punto alto. Una cadena de separación, salto una cadena aquí abajo, en el siguiente un punto alto. Nuevamente salto uno abajo y así. Un punto alto separado de una cadena y continuamos con el punto alto. Si ustedes quieren también pueden abajo realizar, omitir esta parte, la primera fila y directamente iniciar con la segunda, con esta segunda. Continuamos. He comprado 2 ovillos de hilo porque la verdad no sé si me va a alcanzar o no. Eso sí, este hilo es delgadito, así que va a ser un poco demoroso en terminar de hacer tu trabajo. Como dije muchas veces, los hilos que yo suelo usar es el hilo Sole, luego el Silvia Guaguita, el Silvia Cotoni, el hilo, ¿qué es? Este es Clea, el otro es el hilo Ane. El Ane es similar a este, un poquito más grueso. Como no encontré yo este hilo aquí donde venden cerca de mi casa, tuve que comprar este. Y aparte que era similar a la color que está en la imagen referencial. Así que les aconsejaría para este trabajo un hilo un poquito más grueso de unos 2 milímetros de grosor, o si no, directamente trabajen con el hilo Ane. Ane se llama el hilo más gruesito, porque también hay del hilo Ane en este grosor. O si es que ustedes son un poco más ágiles, también usan cualquier hilo, ¿no? O también podría ser este mismo hilo, pero usando 2 hebras. Eso ya es decisión de cada uno. Como les dije, yo no podría calcular también porque no sé si leyeron mi descripción de mi canal. No soy experta en tejidos, pero trato de recrear uno que otro tejido. Y también porque me gusta. Pero de contar cadenas o de tallas, muy experta, no lo soy. Pero ahí vamos aprendiendo. Yo más que todo me guío tomándome medidas a mí misma o tomando medidas a la persona que le estoy haciendo el trabajo, y también realizando cadenas para los patrones, realizando cadenas, y si es que no me sale el punto, lo deshazo todo, o sea, todo lo vuelvo a desarmar y vuelvo a comenzar. Y de esta manera también yo voy aprendiendo. Ustedes lo mismo, si es que están haciendo un patrón y no les sale tal cual el patrón, quiere decir que les falta cadenas o puntos altos, o les falta, o hicieron muchas cadenas. Por ejemplo, aquí sí o sí tienen que sobrar 2 cadenas y en este punto el último punto alto. Así va a estar parejo. Ya terminé esta segunda fila. Para la tercera fila vamos a realizar otro punto.
Aquí al iniciar vamos a realizar 1, 2, 3. Como ven, no estoy haciendo las cadenas ajustadas. 1, 2, 3 y realizamos un medio punto o punto bajo, no sé cómo se llamaría, en este segundo punto alto. Yo a este le llamo medio punto, pero veo que muchas otras le dicen medio punto o punto bajo. En la verdad, no sé ustedes cómo lo conocen. Luego de esto, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas, saltan uno de estos, es decir, miren, ahorita estoy aquí, salto uno y en el siguiente realizo el medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, salto uno y en el siguiente otro. Y así sucesivamente. En el patrón igual voy a dejar escrito o con algunas flechas si es que puedo cuántas cadenas hay y demás por si no se están dando cuenta, pero yo creo que sí. Si es que estoy tejiendo muy rápido, también quisiera que me digan por comentarios que lo hago muy rápido, aunque yo lo siento que lo hago demasiado de lento. Pero ustedes ya me dicen por favor si estoy haciendo muy rápido o está bien. Aquí ya terminó, miren, solo me sobra un cuadro, tal cual como iniciamos, un cuadro. 1, 2 y 3. 3 cadenas y en esta primera cadena un medio punto. Si lo están viendo ahorita pequeño esto es porque esto es, por eso está un poco más pequeño, pero para la parte delantera y la parte de la espalda son 113 cadenas. Para la manga estoy realizando 81 cadenas. Estoy en la primera, segunda, tercera fila. En la cuarta fila levantamos una cadena, giramos en este mismo punto que iniciamos un medio punto, tomamos lazada. Dentro de este primer espacio con 5 cadenas de separación, no en este de un cuadradito, en este que hay 2 cuadraditos, vamos a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Luego de esas 4 separamos con 3 cadenas, 1, 2, 3. En el mismo lugar, nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y quedan esto, que no me acuerdo su nombre de este punto. Pasamos al siguiente espacio, sin lazada, sin nada, directamente al siguiente espacio y realizamos un medio punto. Lazada, pasamos al siguiente espacio y realizamos nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Separamos con 3 cadenas, nuevamente en el mismo lugar, 4 puntos altos. Pasamos al siguiente espacio. Espero que se esté viendo. A ver, voy a acercar más. Un medio punto. Pasamos al siguiente. 4 puntos altos. Separamos con 3 cadenas. En el mismo lugar 4 puntos altos.
el siguiente espacio un medio punto y en el siguiente continuamos. Vamos a continuar realizando esto. Continuamos hasta el final. Y aquí nuevamente solo queda este espacio, este cuadradito, y vamos a terminar en la primera cadena con un punto, con un medio punto. Y ya está. Aquí ahora vamos a levantar 1, 2, 3. 3 cadenas. Al medio de todos estos puntos vamos a poner y un punto alto. Separamos con 1, 2, 3, 4. En este espacio de aquí de la V de esta B, un medio punto. 1, 2, 3, 4. Al medio de acá, un punto alto sin terminar. Y nos pasamos al medio del siguiente. Un punto alto sin terminar. Tenemos los 3. Y pasamos por los 3. Luego 1, 2, 3, 4. En este espacio un medio punto. 1, 2, 3, 4. Al medio de acá un medio punto un punto alto sin terminar. Pasamos al siguiente. Un punto alto sin terminar. Pasamos los 3. 1, 2, 3, 4. Y va a ir quedando así. Ya estamos terminando, estamos con las 4 cadenas, pasamos a este espacio con un medio punto, 1, 2, 3, 4, pasamos al medio de estos puntos altos sin terminar, y donde hicimos el medio punto alto, ahí terminamos todo. Ya está la 1, 2, 3, 4, la quinta vuelta. Ahora, desde aquí va a ser que va a repetir los puntos, va a repetir desde estos cuadraditos, ¿ya? Les mostraré cómo, pero 1, 2, 3, 4, aquí ya levantan 4 cadenas, lazada, y en este espacio un punto alto separado de una cadena y van aquí en esta unión. Un punto alto, separamos con una cadena, en este espacio otro punto alto, separamos por una cadena, en la unión, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, y así sucesivamente. Luego de esto realizamos la tercera vuelta, que sería de aquí abajo, y todo va a repetir. Y ya está terminado una de las partes. Quizás se estén dando cuenta que aquí está un poco más grueso el trabajo. Lo que pasa es que mientras estaba avanzando me di cuenta que está quedando muy delgadito, y para hacer, por más que sea, digamos, un suéter para primavera o verano, no tiene que ser demasiado delgado, ya que por algo no es suéter la palabra. Así que estaba trabajando con doble hilo. Las mangas sí lo trabajé con un solo hilo, y la parte de adelante y de atrás con doble hilo. Y el punto es todo lo mismo. Aquí vamos a realizar esto. Realicé 1, 2, 3. 3 filas de estos abanicos, es decir que tiene que haber 3 filas. 1, 2 y 3. ¿Y cómo hacer esto? Colocamos, contamos de acá a acá cuánto hay. Contamos estos espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí también, entonces 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí tendría que trabajarse. Coloquemos un marcador. Y trabajamos el mismo punto, pero solo este sector. Ustedes ya ven si lo hacen alto o si lo hacen hasta ahí, depende del escote del cuello. Entonces colocamos el gancho donde tiene que ser. Y ya ustedes se ubican qué toca ahora. Como estamos en estas V's, nos toca hacer los puntos altos. Continuamos trabajando el mismo punto. Aquí vamos a contar cuántos cuadraditos hay. Tienen que haber 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está exacto. Luego, ¿para qué les digo? Para que quede exacto en la terminación de los abanicos. Son 16 y continuamos realizando el mismo punto, pero en ese sector, y que tiene que quedar así. Y ya está toda la parte del hombro. Tienen que terminar con los puntos altos en cada lado, en la parte de atrás también. Bueno, esto sería la parte de adelante o de atrás cualquiera. Entonces aquí está uno. Aquí está el otro. Luego de esto, ubicamos frentes con frentes. Y vamos a costurar o unir todo esto, tal cual el anterior suéter. Aquí ya dejé yo hilo. Costuramos cadena con cadena todo aquí. De la misma manera en este otro hombro. Yo aquí igual dejé, costuramos aquí. Aquí ya está costurado, en la parte del frente queda así. Luego de esto, como ya saben también, lo abrimos de esta manera. Y una de las mangas vamos a unir. Ubiquen la mitad, de mí la mitad es justo aquí donde está el marcador. Y voy a unirlo justamente en la línea de la unión. Estamos ahí y de igual manera unimos donde llegue. Lo mismo hacen en la otra manga y que quede a la misma dirección de esto. Nuevamente lo costuramos por acá, lo unimos y ya cuando esté damos la vuelta. Y costuramos todo esto hasta aquí abajo. Lo propio en el otro lado. Ya di la vuelta, ya acabé de costurar todas las partes. Les mostraré cómo realizar en la manga. Colocan el gancho. Aquí voy a usar doble hilo. Para que ajuste en la primera, usan también el hilo que está abajo. 2 cadenas. Y dentro de ese espacio, un medio punto alto. Luego
en este punto alto otro medio punto alto dentro de este espacio, sobre el punto alto, dentro del espacio, y así sucesivamente toda esta fila. Listo, ya terminé esta primera fila. Luego lo cerramos, levantamos una, dos cadenas y vamos a realizar un medio punto en una cadena primeramente, en la otra no, en la siguiente sí. Saltamos una abajo, en la siguiente otro medio punto alto, saltamos otro medio punto, saltamos, y así sucesivamente un medio punto cada, es decir, cada dos cadenas. Esto es para empezar a disminuir el tamaño de la manga. No sé si están escuchando los pajaritos que están por ahí cantando o gritando. Por si acaso, ya dejé la siguiente encuesta. Lo programé para hoy, para ayer lo programé, pero lo programé mal, me equivoqué de fecha. Así que, como dije al principio del video, si es que les gusta el formato de realizar las prendas según encuestas, me dicen, o lo realizo como yo quiero. Y ya está esta segunda fila acabada. En la siguiente levantamos una cadena nuevamente. En la primera cadena un medio punto alto, en la segunda también. Aquí vamos a realizar 6 medios puntos, entonces realizamos 6 medios puntos, ahí van 3, 4, 5 y 6. Luego de ese 6 saltamos 1 y pasamos al siguiente. Aquí nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 medios puntos altos, uno en cada cadena. Saltamos un espacio o una cadena y pasamos al otro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así sucesivamente toda esta fila. Y ya terminé, como ven, está quedando esas partes que quedan como tipo lanadito, como está en la imagen referencial. Y por último vamos a realizar el punto pivot. Aquí levantamos una cadena, 2, 3 y 4, y en la primera cadena levantada pasamos el gancho por acá y aquí. Luego de esto pasamos a la siguiente cadena, un punto deslizado, otro punto deslizado, 3, 4, 5 y realizamos nuevamente este punto, que sería 1, 2, 3, 4 cadenas levantadas. En la primera cadena pasamos de esta manera y nuevamente, y ya está terminado con estos piquitos. El tamañito de la manga ustedes ya lo acomodan a su tipo de manga.
Luego los hilos ya lo esconden tal como les indiqué, formando otra cadena más. Y este mismo punto vamos a realizar en la otra manga y también en el cuello. Y ya está terminado. Como ven, aquí está la manga, aquí está la otra manga, la parte del cuello. Y esto sería todo por este trabajo. No me lo voy a medir ya que este es un talla XS, es muy pequeño para mí. Yo soy talla M o a veces L cuando quiero algo que me quede un poco más grande. Aquí lo primordial es el punto. Y eso, espero que les haya gustado este nuevo tutorial. Ya saben que si quieren alguna otra recreación, me pueden escribir por Instagram o pasar algún link por las encuestas. Ya posteé, como dije, la siguiente encuesta. Va ganando una falda y otro cardigan top más o blusita. Entonces, hoy voy a realizar la falda. Estén atentos. Voy a editar este video y voy a realizar la falda. Muchas gracias por todo su apoyo, muchas gracias por sus comentarios, sus mensajes, los mensajes por Instagram, muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente video, que espero que sea mañana. Voy a hacer lo posible para estar subiendo videos más seguido.